Hola, buenas. En esta experiencia de laboratorio haremos un pequeño estudio de un sistema en que los cuerpos serán considerados como partículas y que estarán unidos a través de cuerdas, donde calcularemos sus aceleraciones y otras fuerzas que influyen en el sistema a través de ecuaciones de movimiento. Como también los calcularemos con un programa llamado Tracker, donde finalmente se compararán los resultados obtenidos de forma teórica y a través del programa. Continuarán hablando Sebastián Navarro, Fabián Herrera, Eduardo Corbalán, Matías Rubilar y que les habla Nicolás Jara. Bueno, los datos que tenemos de nuestro sistema son las dos masas, que son la masa del bloque A y nuestra masa de la bola B. Aquí tenemos sus respectivos coeficientes de roce cinético y estático. La aceleración de gravedad que vamos a usar para este ejercicio es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en primer lugar, para comenzar este ejercicio, es recomendable hacerlo encontrando la ecuación de ligadura. Esta ecuación nos permite encontrar una relación entre la velocidad y aceleración entre nuestras dos partículas, que son el bloque A y nuestra bola B. Como esto es una cuerda inextensible, tenemos que este lado lo llamaremos longitud 1 o L1, este L2, L3 y L4. Bueno, como esto es una cuerda inextensible, podemos decir que la longitud 1 más la longitud 2 más L3 y más L4 será una constante, que sería la longitud de la cuerda y en este caso no la sabemos. Si analizamos acá, L1 solamente depende del movimiento de nuestro bloque A, por lo tanto podemos decir que L1 se relaciona con la posición de A. Lo mismo podemos decir de nuestra longitud 2. Su longitud solamente depende de la posición en que esté nuestro bloque A. Al ver esto, nuestra L3 no depende de ninguno de estos dos cuerpos, de que siempre va a ser una constante independiente de la posición de estos dos. Por lo tanto, esto lo dejamos fuera. Y por último, nuestra L4 depende de la posición de B, pero la posición de B depende de cuánto se mueve el bloque A. Entonces podemos decir que L4 depende de la posición de B respecto de A. Y eso será igual a una constante. Aquí resolviendo un poco tenemos 2xa más xb menos xa. Que nos da xa más xb es igual a una constante. Como estas son posiciones, aplicamos derivada respecto al tiempo y así obtenemos la velocidad de A más la velocidad de B. Aquí al estar derivando una constante, esto pasaría a ser 0. Si volvemos a derivar, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, obtenemos la aceleración. Esto sigue siendo 0. Y aquí obtenemos la relación entre la aceleración de nuestro bloque A y nuestra bola B, que serían iguales, pero con signo contrario. Las ecuaciones de ligadura se procede a interpretar el bloque A y el bloque E. Con esto obtenemos dos DCL, el DCL del bloque A y el DCL de la bola B. Como podemos observar, si hacemos nuestro DCL como un plano inclinado, graficando de la misma forma que tendría en esta figura, obtendríamos que A sería su punto de origen, donde tendríamos la fuerza de roce de B, que correspondería a la bola en contacto con A, y la fuerza de roce A, que correspondería al contacto que existe entre A y la plataforma, más las dos tensiones que corresponderían a estas dos cuerdas y una tensión en sentido negativo que correspondería a la tensión de B. Y también se puede observar el peso
del bloque A, que estaría en la vertical, con un ángulo θ. Este ángulo θ, ¿cómo lo obtuvimos? Observando aquí el diagrama, nosotros conocíamos un bloque que medía 0,1 metros y sabíamos que la plataforma tenía con respecto a ese bloque una distancia de 0,17 metros. Por lo que si hacemos un triángulo rectángulo y aplicamos el seno, donde tenemos el cateto opuesto, que sería 0,1, y la hipotenusa 0,17, podemos obtener mediante procesos trigonométricos el arco seno de esta división y se obtiene que el ángulo es 36,03 grados. Bueno, con esto podríamos reemplazar ese ángulo en este coseno en el seno y procederíamos también a ocuparlo para la bola B. Para la bola B vamos a tener que tiene una normal que es con respecto a la base del bloque A, su peso que también estaría verticalmente, una fuerza de roce de B, ya que si se mueve la bola hacia allá con el movimiento se puede observar que existe una fuerza de roce en sentido contrario, y la tensión de la cuerda. Con esto encontramos la fuerza, la sumatoria de fuerza en X, la tensión menos la fuerza de roce menos el peso por el seno del ángulo, que sería la fuerza la descompuesta en X, igual a masa por B por la aceleración de R. Y también su sumatoria de fuerza en Y de la bola, que correspondería a su normal, menos el peso del coseno, que correspondería a esta sección, y tendría igual a 0, ya que no se mueve en el eje. Bueno, al revisar nuestras ecuaciones de movimiento fácilmente nos podemos dar cuenta que en la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje Y de nuestra bola B podemos despejar inmediatamente la normal de B, en donde nos queda que la normal de B es igual al peso por el coseno del ángulo. El peso es igual a la masa de la bola multiplicada por la aceleración de gravedad por el coseno del ángulo, lo que nos da un valor de 0,871 newtons. Luego, con la normal de B, podemos reemplazar este valor en nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas en Y del bloque A, donde nos quedaría como única incógnita la normal de A. Por lo que realizando un despeje obtenemos esto, donde la normal de A es igual a la normal de B más el peso de A por el coseno del ángulo, donde obtenemos finalmente un valor de 14,16 newtons. Ya. Bueno, al haber obtenido en las ecuaciones anteriores la normal de A tanto como la normal de B, nos podemos dar cuenta que ya podemos reemplazar valores en la sumatoria de fuerza de X del bloque A, ya que conocemos el coeficiente de roce de ambos cuerpos y sus respectivas normales, su peso y su masa. Con esto podemos descomponer la ecuación, por decirlo así, y despejar los valores de cada uno de las constantes que hemos encontrado. Con esto nos podemos dar cuenta que solamente nos queda como incógnita la tensión y la aceleración, por lo que tendríamos que hacer un despeje para poder reemplazar en la otra ecuación y poder obtener nuestro Al resultado. resolver la ecuación anterior, llegamos a esta expresión, donde la tensión es igual a esto. Si nos damos cuenta, nosotros en la ecuación de movimiento de sumatoria de fuerzas en X de B, de nuestra bola B, podemos reemplazar esta tensión acá, donde tendremos como única incógnitas nuestras dos aceleraciones, que serían la aceleración de B y nuestra aceleración de acá, lo que está escrito en esta ecuación. Aquí se reemplazó el valor de T obtenido acá. Finalmente, nosotros en esta ecuación tenemos dos incógnitas, aceleración de A y aceleración de B, pero al volver a nuestra ecuación obtenida de las aceleraciones, tenemos que la aceleración de A es igual a menos la aceleración de B. Por lo tanto, podemos reemplazar cualquiera de estas dos en nuestra ecuación de acá y vamos a tener una ecuación solamente con una sola incógnita. Por lo que finalmente obtenemos la aceleración de A, que nos dio menos 1,886 metros por segundo al cuadrado, y obviamente la otra, al utilizar esta ecuación, nos da lo mismo, pero con el signo inverso.
lo cual corresponde a este movimiento, ya que si el bloque A se mueve hacia este lado, obviamente el bloque B se va a mover al sentido contrario. Utilizando el software llamado Tracker, que sirve para obtener magnitudes físicas a través de videos, creamos dos masas puntuales, una llamada bloque y la otra llamada bola, las cuales se le agregaron sus masas respectivas. Gracias a este programa se pudieron obtener dos diagramas, el cual nos entregaba la posición versus tiempo de cada una de estas dos masas puntuales. Gracias a este programa también nos entrega los datos tabulados de esta gráfica, y con un cálculo básico de promedio se pudieron obtener que la aceleración de estas era igual a 1,29 metros partido segundo cuadrado para ambos cuerpos, lo cual nos da una diferencia significativa con respecto al cálculo teórico. Finalizando esta experiencia, que llevó a cabo exitosamente el cálculo de la tensión de la cuerda, la aceleración del bloque A y la aceleración de la bola B de forma teórica y experimental gracias al programa Tracker. Esto nos dio como resultado una tensión de la cuerda igual a 0,665 Newton y una aceleración teórica de la bola B igual a 1,88 metros por segundo al cuadrado. De forma experimental obtuvimos una aceleración de la bola B igual a 1,29 metros por segundo al cuadrado. Claramente podemos apreciar una diferencia entre ambos resultados, teórico y experimental. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a distintos factores, como por ejemplo menospreciar el roce y la masa de las poleas, considerar la masa de la cuerda igual a cero. Además, a la hora de llevar a cabo el desarrollo de forma teórica, se realizan algunas aproximaciones de datos. No así en el desarrollo experimental realizado por el programa Tracker, donde se considera la mayoría de los factores presentes, dando así un valor más cercano al real.